Ayúdenos. Yo soy profesional, mi esposa profesional, estoy trabajando con una carreta aquí en vacaciones porque el sueldo no me alcanza para comer. Ayúdenos, usted es libertario de nosotros, ayúdenos, que intervenga esta vaina los americanos, que intervengan aquí, ayúdenos. Se llama intervención humanitaria al conjunto de medidas, acciones, procesos que realizan una serie de países, diferentes países de la comunidad internacional, con el objetivo de defender, proteger, resguardar a la población civil de graves violaciones a los derechos humanos producidas por acciones, generalmente de la fuerza, realizadas por un gobierno o una facción del gobierno en contra de la población. De igual manera, se ha visto en diferentes casos de la historia que la intervención humanitaria se realiza con el objetivo de prevenir que se produzcan más transgresiones cuando ya se ha visto la evidencia de que estas transgresiones se están provocando en el país. Sobre el concepto, existen diferentes definiciones y variadas acepciones de cómo se debe entender la intervención humanitaria. Por un lado, existen quienes propugnan la idea de que la intervención humanitaria es solamente una intervención militar y que busca la obtención y el dominio de un país frente a otro. Otro grupo de personas, de analistas internacionales, dan cuenta de que este concepto implica más bien la atención necesaria, urgente, hacia una parte de la población o la población entera de un país para que se quede resguardada y protegida de un conflicto civil, un conflicto bélico o graves transgresiones a los derechos humanos. El objetivo, claro, es dar protección de manera urgente y rápida a la población que se encuentra en una situación de emergencia. La intervención humanitaria puede ser unilateral, si es realizada por un solo país, o multilateral, si es realizada por un conjunto de países o un organismo de integración que tiene como objetivo defender y proteger a determinado país o hacia la población en general. Obviamente, la intervención humanitaria es forzosa, porque un factor para que se llegue a esta situación es que el gobierno del país donde se encuentra la emergencia impide el paso de instituciones de ayuda humanitaria como la Cruz Roja, como la UNICEF, como un sinnúmero de instituciones que tienen el objetivo principalmente de defender y proteger a sectores de la población que se encuentran en vulnerabilidad de sus derechos. La intervención busca la realización de acciones concretas para poder permitir que estas instituciones de protección de los sectores vulnerables de la población lleguen al lugar donde tienen que atender a la gente. Pero como el gobierno se los impide, entonces obviamente se tendrá que hacer una intervención forzosa y por supuesto con el uso de fuerzas militares. A lo largo de la historia hemos sido testigos o hemos sido investigadores de diferentes situaciones que se han producido en las que un país, un estado extranjero, se ha visto en la necesidad de intervenir en otro estado extranjero para evitar las transgresiones contra los derechos humanos. Y no estamos hablando de violaciones o asesinatos en menores cuantías. Estamos hablando de graves actos que pueden constituirse en crímenes de lesa humanidad. La intervención es tan antigua, por ejemplo, Francia en 1860 tuvo que intervenir Siria para salvar a los maronitas de la masacre que estaban siendo víctimas por parte de los drusos. De igual manera, Japón, en compañía de otras potencias, alrededor de 1901 procedieron a intervenir en China para salvar a los cristianos que aún habitaban ese país. También tendríamos que mencionar las intervenciones de naciones extranjeras que se vieron involucradas en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de evitar transgresiones a los derechos humanos. En el derecho internacional público se habla de diferentes principios.
Uno de los derechos fundamentales de los estados es el derecho a la no intervención, la soberanía y la independencia que tiene cada estado. Sin embargo, la Carta de Naciones Unidas tiene excepciones en su aplicación en el momento en el que estas soberanía, no intervención e independencia afectan de manera directa a los derechos humanos. En ese sentido, lo que tenemos que analizar es la aparición de otro principio, el principio de la responsabilidad de proteger. Ese principio es un principio que nos obliga a todos los ciudadanos, a todos los estados, a todos los miembros de la Organización de Naciones Unidas a intervenir con el objetivo de proteger las transgresiones a los derechos humanos que se producen en determinados territorios. Todo esto nos debe hacer reflexionar para poder aterrizar en lo que constituye el problema. El pueblo que dejó sangre en las calles defendiendo sus derechos es la mayoría cada vez más clara y evidente, y su triunfo con la redemocratización de Venezuela llegará. Lo peor que le puede pasar a Venezuela es la prolongación de la dictadura. La crisis humanitaria, producto de la falta de comida y medicinas, es cada vez más profunda, como atestiguan los miles de venezolanos que abandonan el país a diario. Las instituciones no tienen ninguna legitimidad ni credibilidad. El sistema político, sus autoridades y su presidente son un fraude. Vamos a dar respuesta a la falta de democracia en Venezuela. No podemos ser indiferentes y no lo seremos. Desde el año 2014, a través de los medios de comunicación, conocimos en todo el mundo de los diferentes hechos que estaban produciéndose en Venezuela. Sin embargo, entendimos la magnitud del problema recién en el año 2017 y 2018, cuando empezó a llegar un éxodo masivo de ciudadanos venezolanos a los diferentes países de Sudamérica. Vemos, por ejemplo, que ya en el 2018 ya no están saliendo gente joven y gente que está yendo directamente a trabajar. Ahora salen familias enteras y con el apuro más grande. ¿Qué significa el hambre? La falta de medicamentos y la inseguridad que campea en el país. Y eso hace imposible la vida en ese país. Sin embargo, esos no son los únicos problemas. La falta de comida, la falta de medicinas y la delincuencia permanente. Adicionalmente a eso, existen otros problemas serios que deben preocupar a la comunidad internacional. Sin embargo, frente a su drama que se repite entre miles de familias venezolanas, para los padres de Greyerly la desnutrición de su bebé no es una campaña de desmotivación. Esta es la realidad que vive el pueblo venezolano, señores de otros países, autoridades de otros países. Esta es la realidad que vive el pueblo venezolano. Esta es la mentira que día tras día el señor Maduro y su combo viven ocultando. La realidad del pueblo venezolano es que nosotros hemos venido para acá a trabajar y a emigrar y dejando nuestras casas porque nosotros teníamos nuestra casa propia para venir a luchar para acá por nuestros hijos. En verdad pedimos ayuda internacional para que haya la intervención ya, porque ahí hay crímenes de lesa humanidad dirigidos por esta gente. No desde ahorita, desde hace muchos años. Efectivamente, luego de 44 días de detenido, aislado e incomunicado, los padres de Juan Requesens pudieron tener acceso al horario de visitas del pasado jueves y constatar el estado de salud del diputado. Aseguran que deben realizarle exámenes para poder tener certeza. Así lo dijo Rafaela Requesens, quien en nombre de sus padres aseguró que lo vieron bien, pero que esperan exámenes médicos para poder asegurar el estado de salud. Como un poquito más le doy a ellos y me como una porción menos de lo que comen ellos. A veces quieren que yo les haga pollo o ensalada. Más que todo, no tengo para darle las 3 comidas. A veces nos acostamos sin comer. Yo salgo, me paro,
Digo, Dios mío, le pido a Dios, realmente a Dios, que me ilumine la mente y que por lo menos me dé algo para que consiga algo hoy para comer mis hijas, pues. Ella no entiende, mis hijas no están acostumbradas a aguantar eso. Ellas a veces lloran, yo me desespero porque no hay yo cómo hacer, pues. Es triste que a veces no tenga y mis hijas pasen todo el día sin comer, es horrible. A veces, bueno, tómase un vasito de agua para calmar las ansias de comer, pero no es igual. Pero sigo adelante y sigo sonriéndole la vida para que... El señor trabajador, el señor Barraza, acudió al centro de salud, no consiguió los recursos necesarios, los materiales, los medicamentos para garantizarle ese derecho y poder él salvar su vida. Bueno, tampoco el señor Barraza, el compañero Barraza contaba con un sueldo justo, un salario justo, no para adquirir el medicamento en los centros de salud públicos, que no los encontró, sino para adquirir el medicamento en los centros de salud privados, como son las farmacias, porque no cuenta con los recursos para comprar ese fármaco, y le pasó lo peor al señor Barraza. Al amigo periodista perdió la vida. Así como el señor Barraza, todos los venezolanos que acuden a los centros de salud se les está complicando su patología y está pasando lo peor, que es lo más sagrado, que es perder la vida. Entonces, gracias a que sigue reinando la escasez de insumos, a que no hay material médico quirúrgico y que no existen las condiciones dadas para brindar esa atención de calidad. Nosotros, los trabajadores de la salud, el gremio de la salud, está en protesta porque el gremio de la salud sigue viniendo y laborando en los centros de salud, pero cuando llegamos a los centros de salud nos encontramos una realidad porque estamos de manos atadas, no contamos con los recursos suficientes para brindar esa atención. El gobierno venezolano, a la fecha, lleva 19 años de gobierno y está cerca de cumplir 20 años de gobierno. Por tanto, en las últimas 2 décadas han estado en absoluto control del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido que gobierna actualmente ese país. Toda la responsabilidad del caminamiento económico, de la situación actual del país, es responsabilidad de las malas políticas del gobierno. Pero esas malas políticas han llevado a empobrecer a todo el pueblo venezolano y a depender absolutamente del gobierno para comida y medicamento. Un gobierno que en un principio les daba a todos sus ciudadanos estos insumos, hoy en día, por sus malas políticas económicas fundamentalmente, no tiene la capacidad de darle ni comida ni medicamentos a su población. Y obviamente, frente a estas situaciones, toda la estructura institucional del país se está cayendo pedazo a pedazo. La delincuencia está campeando, y no solamente la delincuencia común. Se tienen informes que deberían hacernos pensar y analizar mínimamente por qué las FARC y el ELN colombiano se han vuelto a reactivar desde Venezuela. ¿Por qué existen ex militantes de ETA, ese grupo terrorista español, también en Venezuela? Algunos disidentes del cartel de Sinaloa también se encuentran en Venezuela, y lo han dicho diferentes medios de comunicación de ese país. De igual manera, Venezuela tiene en las cárceles un sistema que está a cargo de los PRANs, que son una especie de sindicatos a la cabeza de un líder, que tienen el control de las cárceles por autorización del gobierno. Todos estos factores ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos de manera permanente. Pero las alarmas llegaron con un informe internacional de Cáritas Venezuela, que dan cuenta que entre 300.000 y 600.000 niños se encuentran en estado de desnutrición mortal. Eso quiere decir que en un breve periodo de tiempo podrían morir, y debido a que Venezuela no tiene la capacidad económica ni de producción para alimentar a esta cantidad de población de niños, los niños están muriéndose por decenas en los hospitales de Venezuela. En reiteradas oportunidades, la comunidad internacional le ha pedido al gobierno venezolano acceda a la ayuda humanitaria que le quieren brindar. Recursos económicos, recursos humanos, medicamentos, alimentos y obviamente la capacidad organizativa de diferentes organizaciones internacionales, pero el gobierno venezolano, amparándose en su soberanía y en su autoritarismo, ha tomado la decisión de no aceptar la ayuda internacional. Y eso es el punto más delicado que nos obliga a pensar en una intervención humanitaria.
internacional. El activista de derechos humanos Jesús Armas es aún más explícito al explicar por qué Maduro sigue negando este canal humanitario a su población. ¿Se imaginan a la Unión Soviética doblegándose y aceptando ayuda humanitaria? Eso no existía. Igual como no existe esto, a ellos no les importa mantener a los ciudadanos en buen estado, a ellos lo que les interesa es mantenerse en el poder. Todos los organismos de la ONU en materia de ayuda humanitaria y la Unión Europea insisten en la urgencia de que el gobierno autorice la apertura del canal. No hay crisis humanitaria. Nos estamos matando por comernos un pedazo de comida. No la hay. Ayer vi el video de mis hijos, flaquitos, muriéndose. No hay crisis humanitaria. Nuestros hijos se están muriendo de hambre. Lo afirmo con total responsabilidad. Y sale por televisor. Hay comida. Todo está bien. Y nada está bien, vale. La solución. ¿Por qué, señor, va esa foto a la historia? ¿Por qué va para la historia esa fotografía que usted se quiso tomar con el soldado colombiano? Por tanta humillación que nos han dado en Venezuela, señora, lo digo con toda honestidad. Nos han humillado como venezolanos. Ese gobierno nos ha humillado, nos ha oprimido muchísimo. Y le doy gracias a Venezuela que nos tenemos aquí a los colombianos que nos dan la mano, gracias. Muy amable. Que Dios me lo bendiga y nos ayude, hermano. El capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas establece que esta organización puede tomar medidas coercitivas en contra de los estados que transgredan los principios fundamentales de la Carta, entendiéndose que uno de los más importantes es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que el hambrear a un pueblo, dejarlo sin medicinas, dejarlo a merced del hampa y el terrorismo y además impedir el acceso a ayuda humanitaria internacional constituyen una grave transgresión contra los derechos humanos y es por eso que jurídicamente hablando se puede permitir una intervención humanitaria internacional. Sin embargo, para esta intervención se necesita aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU y sabemos que es muy probable que China y Rusia no den esta autorización. Entonces se deben encontrar otros mecanismos internacionales, ya sea a través de la OTAN, ya sea a través de la Comunidad Andina de Naciones, o ya sea a través de la OEA, para producir un escenario internacional que permita que diferentes actores puedan realizar la intervención humanitaria que se pretende en Venezuela. Es por eso que el día de hoy, Colombia, por su parte, no quiere realizar acciones unilaterales sin el apoyo de otro país, porque no tiene las capacidades militares para poder afrontar una guerra de frente contra Venezuela. De todas maneras, ese no es el objetivo. El objetivo es deponer a ese gobierno para que se permita el acceso de ayuda humanitaria a la población. Y para eso se pueden utilizar otras medidas, pero principalmente utilizando el principio del derecho internacional público llamado responsabilidad de proteger, que tienen todos los estados, que tienen todas las naciones, todos los ciudadanos, para proteger a los pueblos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad absoluta frente a un gobierno que es el principal enemigo de su propio pueblo. Varios encuentros salió el tema y también en la reunión bilateral con el secretario Guterres. Lo que ocurre en Venezuela es triste porque es una dictadura que ha arruinado todas las libertades, que ha perseguido a todo un pueblo y que es la causante de esta crisis humanitaria y de esta grave crisis migratoria. Nosotros hemos querido elevar este tema al interés de la comunidad internacional. Lo haremos además cuando nos dirijamos a la Asamblea, porque el mundo necesita que haya un verdadero y efectivo cerco diplomático para que pueda terminar esa dictadura y retornen las libertades y la democracia a Venezuela. Así lo planteé en todos los foros el día de hoy. Este principio llamado responsabilidad de proteger fue consagrado el año 2005 en el texto final de la Asamblea General de Naciones Unidas, que arrojó la obligatoriedad de todos los estados firmantes de participar de las acciones necesarias para proteger a los sectores de la población que estén en vulnerabilidad absoluta en un estado determinado, que
también es miembro de Naciones Unidas. ¿Qué implicaría una intervención humanitaria en el caso de Venezuela? Se requiere la participación de muchos países. De muchos países porque es importante dar a conocer a la comunidad internacional la delicadeza del tema y la importancia de la participación de las especialidades en medicina, en educación, en seguridad, en producción, en alimentación que se requieren en el país. Es por ello que no puede ser solamente una intervención unilateral de un país, sino de muchos países y además con el apoyo de diferentes instituciones como la FAO, la UNICEF, la Cruz Roja, que van a ir a dar protección y seguridad a la población. Pero por supuesto no estamos hablando de un conflicto bélico directo. La intervención puede ser fácilmente realizada como por ejemplo se realizó en Panamá para deponer al dictador Noriega. En ese caso, solamente se necesitó un contingente de Marines de los Estados Unidos que fue y sacó al gobernante, con el objetivo obviamente de hacerlo pagar por los delitos de narcotráfico en los que estaba siendo investigado y sancionado. Hoy en día, las autoridades, tenemos a más de 50 autoridades venezolanas sancionadas por la Comunidad Europea, por Canadá, por los Estados Unidos, para congelamiento de cuentas, embargo de bienes, etcétera, etcétera. No solamente a las autoridades del gobierno, sino a diferentes testaferros o palos blancos. Es por eso que la intervención humanitaria se puede realizar de manera mucho más simple a través de la deposición de estas autoridades en concreto, para que así se permita el objetivo que hemos reiterado de manera permanente en este análisis de el acceso de la población a los servicios de salud, a los servicios de educación, a la alimentación y a la seguridad que requiere de manera urgente. No nos olvidemos de este informe de Cáritas, que da cuenta de que entre 300.000 y 600.000 niños están a punto de morir de hambre. Si les ha parecido interesante el video, no se olviden dejar me gusta. De igual manera, no se olviden suscribirse al canal para poder recibir nuestras notificaciones. Estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Análisis.